Veamos un ejemplo donde se puede ilustrar lo anteriormente expuesto, donde la separabilidad de un estado va a depender de la bipartición y la conmutación de sus subálgebras de operadores. Consideremos dos qubits idénticos de carácter bosónico en el formalismo de la segunda cuantización, donde los dos posibles modos bosónicos pueden generarse a partir del vacío por medio de los operadores de creación y destrucción A1 daga y A2 daga. Al tratarse de un sistema bosónico, los operadores deben cumplir las reglas usuales para los operadores A y A daga para bosones, es decir, por ejemplo, A2 daga y A1 daga conmutan, pero A1 daga y A1 no conmutan. Muy bien, ahora podemos construir el estado bosónico de los dos qubits, que se encuentra en el espacio de Hilbert de 3 dimensiones y estaría dado por este triplete, donde recordemos que se obtiene un estado triplete debido a que la función de onda bosónica es simétrica. Por el contrario, para el caso de fermiones, al ser antisimétrica, solo podemos tener un estado singlete. Ahora bien, donde para el primer y segundo estado el factor 1 sobre raíz de 2 no es más que un factor de normalización dado por el A daga cuadrado. Podemos pensar una bipartición entre todos los operadores de creación y destrucción del sistema, donde los operadores en el álgebra A1 son generados por los polinomios que pueden tener A1 daga y A1, así como A2 es generado por todos los polinomios posibles entre A1 daga y A2, donde por el carácter bosónico del sistema y de las partículas, estos van a conmutar entre sí, es decir, ya que los operadores A1 y A2 conmutan, las subálgebras correspondientes conmutan entre sí. De lo que se sigue que la acción de A1 daga y A2 daga sobre el vacío es local con respecto a las dos subálgebras. Antes de continuar, veamos por un momento lo que nos dice la intuición física. Estamos aplicando una acción local sobre el vacío, que en principio es un estado separable, ya que al ser el vacío no habría nada que entrelazar, por lo cual deberíamos tener como resultado un estado separable. Con respecto a la bipartición A1 y A2. Así bien podríamos confirmar la separabilidad de psi mostrando la ausencia de correlación entre A1 y A2. Para esto veamos que todos los elementos de la subálgebra A1 estarían dados por polinomios entre los operadores A1 y A1 daga. De igual forma, los elementos de A2 por polinomios de operadores entre A2 daga y A2. Ahora bien, veamos que el estado sí resulta siendo separable con respecto a la bipartición, es decir, cumplir esta relación antes vista. Para esto, veamos que todo polinomio de operadores de creación y destrucción podemos escribirlo como suma de monomios. Ahora veamos si la función sí es separable con respecto a estos monomios. Para esto veamos el siguiente cálculo. Tenemos el valor esperado del operador. Luego escribimos sí en términos del vacío, por lo cual todos los exponentes quedan sumado más 1. Luego, para el segundo renglón se coloca la identidad usual de proyectar sobre todos los estados. Pero solo queda el bracket del vacío, ya que cualquier otro estado que se genera con operadores de creación, donde su hora correspondiente tendría operadores de destrucción. Estos luego conmutarían con los operadores del otro estado y al operar con el vacío darían 0. Para recuperar sí, hay que usar el hecho de que A1 daga sobre el vacío y A2 daga
y A2 dagas sobre el vacío son el mismo estado vacío. Reemplazando esto y usando la conmutación de los operadores, llegamos a cumplir la definición que dimos de separabilidad de un estado con respecto a las subálgebras. Así que el estado psi es separable para qubits idénticos de carácter bosónico desde el enfoque de la segunda cuantización. Pero este resultado nos trajo algo muy curioso, ya que antes mostramos que para partículas distinguibles este estado era un estado de máximo entrelazamiento. Ahora vemos cómo este estado es separable para bosones idénticos. Esto puede pensarse debido al hecho que estamos con partículas idénticas. Es decir, cuando las partículas son separables, podemos pensar en darle una propiedad a una partícula, otra propiedad a otra partícula. Pero acá no podemos dar una propiedad a una partícula, porque si lo hacemos tendríamos una forma de distinguirlas y ya no serían partículas indistinguibles. Es por esto que ahora este estado para bosones indistinguibles sí nos da un estado separable, ya que para partículas idénticas una propiedad estará asociada a ambas partículas. Es por esto que antes se hizo la simetrización de estos operadores de proyección, porque no se puede atribuir una propiedad a una sola partícula. Conclusiones y pasos a seguir. La localidad puede definirse desde la conmutatividad de las subálgebras asociadas a los operadores del espacio. Es necesario considerar el concepto de separabilidad desde la estructura algebraica del espacio de Hilbert, ya que esta contiene la naturaleza de las partículas y sus observables sin tener que examinar las representaciones, donde el formalismo de la segunda cuantización resulta ser el más adecuado. Como vimos en el ejemplo, que un estado se encuentre entrelazado para partículas distinguibles no significa que el mismo estado se encuentre entrelazado para el caso de bosones. Pasos a seguir en el desarrollo del artículo. Dar una comparación entre los formalismos de la primera y segunda cuantización en la descripción de entrelazamiento entre partículas idénticas. Para entender el formalismo de la segunda cuantización en partículas idénticas es necesario estudiar el álgebra asociada a los operadores de creación-aniquilación, el cual es el álgebra de Weyl. Por último, usar las ventajas que tiene usar el formalismo de la segunda cuantización para analizar los estados mixtos de partículas indistinguibles y el entrelazamiento entre estas. Para terminar, las referencias usadas son las siguientes, donde el artículo guía es la referencia 1.